A continuación, ciencia, tecnología, salud e innovación. Le invitamos a descubrir investigaciones de vanguardia desarrolladas en los laboratorios de la Universidad de Concepción y en los principales centros e instituciones de la región y el país. Bienvenidos a Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica. Conduce la periodista Karen Candia. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a Voces de la Ciencia. Hoy vamos a conversar sobre la acidificación del océano. Y para eso me acompaña Cristian Vargas. Él es director de la primera escuela latinoamericana sobre acidificación de los océanos que se va a realizar próximamente en noviembre acá en la Universidad de Concepción, específicamente en la Estación de Biología Marina del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, ubicada en Dichato. Él también es investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía y director del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socioecológicos Marinos, que son también las instituciones que impulsan este encuentro. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nuestros auditores más detalles sobre este tema, la acidificación del océano. Por eso, lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es la acidificación de los océanos y por qué se produce? Bueno, la acidificación del océano es el nombre que se le ha dado al descenso, que actualmente está en curso, del pH que está ocurriendo en los océanos de la Tierra, y que es causado principalmente por la absorción del dióxido de carbono antropogénico, digamos, que es producido y que es liberado a la atmósfera. Principalmente este proceso se ha acentuado entre los años 1751 hasta la fecha, donde el pH ha descendido desde cerca de 8.1 hasta valores cercanos a 8.0, que aunque parecieran que son muy pequeños, para los organismos que viven en el mar son cambios de gran magnitud. Uh-huh. Pero al referirnos a cambios de gran magnitud, ¿cuáles son los impactos que pueden tener en la vida marina? Bueno, son diferentes los efectos. Los más evidentes que se han observado son los efectos que ocurren sobre organismos que fabrican estructuras de carbonato de calcio, como los organismos que producen concha o los corales. Algunos estudios que se han realizado han demostrado, por ejemplo, que las conchas de carbonato de calcio de algunos moluscos de corales pueden disolverse producto de este incremento en la acidez de las aguas en los océanos. Pero también se han observado efectos de diferentes tipos, como en tasas fisiológicas, como por ejemplo cuánto se alimentan estos organismos, cómo respiran, cambios conductuales, cambios en comportamiento. Así que son bastantes los efectos que se han observado en diferentes grupos también, desde crustáceos, moluscos. Hay trabajos más recientes que también han observado efectos sobre peces también. Hay mucho de esta investigación también que está en curso y que va a ir revelando también cuáles podrían ser los efectos que van a ocurrir o que están ocurriendo en muchos de los organismos que viven en nuestros océanos. O sea que sin duda esto impacta o impactará de alguna forma la disponibilidad de recursos marinos que actualmente tenemos en el océano. Bueno, ese es justamente un tema de debate y de investigación actualmente, y que ha incorporado dentro de la comunidad científica a académicos o científicos del ámbito de las ciencias sociales y de la economía, porque justamente es importante poder evaluar cuáles van a ser los impactos socioeconómicos que podrían ocurrir por efecto de la acidificación del océano, que a la vez hay que recordar que es uno de los estresores que afecta a nuestros océanos, pero que también está actuando en forma conjunta con otros cambios también o forzantes que están afectando a nuestros océanos, como la disminución del oxígeno en nuestros océanos, los cambios en temperatura, la contaminación, y todos estos efectos interactúan, y es justamente hacia allá donde mucha de la investigación está migrando, digamos, que es a tratar de evaluar cómo la acidificación del océano va a interactuar en forma combinada con todos estos otros cambios que también están ocurriendo en forma simultánea. Claro, y en ese sentido, profesor, ¿existen ya tal vez investigaciones que nos digan cuáles son los océanos más afectados, por ejemplo, el Pacífico, el Atlántico, el Índico? Bueno, ciertamente hay algunas zonas de nuestros océanos que son más susceptibles a los efectos de la acidificación del océano, o que en el fondo
estos efectos podrían ser más intensos. Y una de estas zonas que se han sugerido son justamente unas áreas que se conocen como áreas de surgencia, que son zonas costeras en las cuales afloran a la superficie aguas profundas que en forma natural tienen sus aguas son más corrosivas o de pH más bajo, con alta cantidad de dióxido de carbono, y estas aguas afloran en la costa. Justamente en Chile se caracteriza justamente por poseer estas zonas de surgencia, como acá frente a las costas de Concepción. Por lo tanto, se espera que estas áreas se le denominan, en inglés se le llaman hotspot, porque son como zonas de mucho interés científico, y eso atrae mucho a la comunidad científica internacional a estudiar los sistemas de surgencia que se encuentran en el sistema de corriente de Chile-Perú. Y es, por ejemplo, entonces nuestra costa chilena una de las afectadas. Por supuesto, nuestra costa, digamos, a lo largo de Chile posee muchos centros de surgencia, tanto en el norte de Chile como en el centro, y justamente son áreas que podrían ser más susceptibles a los efectos de la acidificación del océano. Y usted me decía que, por ejemplo, uno de los efectos que se pueden ver es los problemas para, en este caso, los moluscos, tal vez, algunas especies marinas, para poder construir o generar su caparazón, conchas. Me imagino, por ejemplo, el caso acá de las pancoras, las jaivas, que es algo tan consumido acá en nuestra zona, por ejemplo, en la región del Biobío y también en todas las costas de Chile. Eso implica también que hay una menor disponibilidad de este recurso, o que cada vez se van reproduciendo menos. ¿Existe alguna forma en que nosotros podamos proteger a los ambientes marinos, o se puede revertir este proceso de acidificación? Bueno, sobre lo primero, nosotros a través de un proyecto de investigación anterior que ejecutamos entre el año 2009 y 2013, que era un proyecto anillo, hicimos una evaluación de los daños socioeconómicos que podría ocurrir, por ejemplo, con la industria de la mitilicultura en el sur de Chile, en Chiloé. En dicho estudio, por ejemplo, evaluamos que muchos de estos mitílidos podrían reducir sus tasas de crecimiento, sus tasas de calcificación en cerca de un 30%. Es decir, que la producción de mitílidos, de choritos en el sur de Chile, podría reducirse un 30%. Y eso, por supuesto, tiene implicancia en términos de económica, digamos, para los mitilicultores. El proceso de acidificación del océano no es un proceso que se pueda revertir. La única forma de tratar de disminuir sus efectos es tratar de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, no es un tema de fácil solución, y en realidad lo que la ciencia está tratando de buscar en este momento es evaluar cuál es la capacidad en realidad de adaptarnos a estos cambios que están ocurriendo en nuestros océanos, o cómo las especies podrían ser capaces de adaptar, tolerar, estar en umbrales de tolerancia, o determinar cuál es su nivel de susceptibilidad a los cambios que están ocurriendo y que podrían intensificarse en el futuro. Claro, eso es muy importante, la intensificación de estos cambios, porque tengo entendido que de acuerdo a registros geológicos, este proceso, la acidificación del océano, ha ocurrido anteriormente en nuestro planeta, y también, por supuesto, con enormes consecuencias para los ecosistemas marinos. Sin embargo, la tasa actual de ocurrencia es cada vez mayor, es decir, se está acelerando este proceso de una forma cada vez más vertiginosa. Sí, bueno, hay estudios de tipo paleoceanográfico que han demostrado que hace varios millones de años han ocurrido cambios en los niveles de pH de nuestros océanos, que incluso tomando registros fósiles que quedan en los sedimentos de los océanos, ha observado cambios en las comunidades. Es decir, que en el fondo algunas de las especies que habitaban nuestros océanos desaparecieron producto de los cambios que ocurrieron en el pH hace millones de años atrás. Por supuesto, ahora el proceso es mucho más intenso, mucho más rápido, y es justamente lo que ha generado que el tema de acidificación del océano sea un tema de interés mundial, donde existen diferentes grupos de investigación en diferentes partes del mundo, que incluso nos juntamos cada ciertos años para evaluar cuál es el estado actual de los océanos, cuáles son los cambios que están ocurriendo y cuáles son las especies que se ven afectadas, porque no todas las especies se ven afectadas. En estos cambios que están ocurriendo en nuestros océanos se dice que hay ganadores y perdedores, es decir, especies que en el fondo se ven favorecidas, otras especies que no se ven impactadas, y especies que se ven impactadas negativamente. Hay de todo tipo, digamos, de respuesta. Claro, depende de su adaptabilidad al cambio, me imagino. Exacto.
Y en ese sentido, ¿podría darnos un ejemplo tal vez de alguna especie que se vea beneficiada por esta situación? Mira, bueno, acá en Chile todavía no hemos realizado estudios para poder, con diferentes especies que hayan que nos permita poder estimar si hay algunas especies que se ven impactadas de mayor forma o en menor, pero hay muchos trabajos de colegas en otros países que han observado incluso dentro de un mismo género o incluso dentro del mismo grupo de especies. Por ejemplo, en el caso de los equinodermos, se ha visto que algunas especies se ven afectadas, pero otros no, digamos, y eso depende muchas veces de la capacidad fisiológica o las herramientas que tengan los organismos para poder modular su pH, por ejemplo, intracelular, y de esta forma no sean afectados frente a los cambios externos que están ocurriendo en el ambiente. Claro. Profesor, y usted me dice que la acidificación se produce principalmente por las emisiones de CO2 a la atmósfera, pero esta acidificación, me pregunto, ¿se produce solamente en el océano o tal vez en otros cuerpos de aguas, en lagos, lagunas, mares? Bueno, la acidificación ocurre también, por supuesto, en aguas continentales como el lago o río, pero en estos casos principalmente está controlada justamente por la actividad del hombre, es decir, la agricultura, el uso de cuencas, el uso del suelo en los ríos y principalmente en cuerpos cerrados como los lagos, muchas veces genera procesos de acidificación, pero que son tan intensos que en realidad están desacoplados del proceso de acidificación que está ocurriendo por incremento de CO2 en la atmósfera. Son procesos más locales y eso principalmente por la conexión que existe entre los cuerpos de agua continentales y la tierra que los rodea, por ejemplo en el caso de los lagos. Uh-huh. Y actualmente, profesor, acá en la Universidad de Concepción, ¿en qué están las líneas de investigación en esta área? Bueno, acá en la Universidad de Concepción podríamos decir que una de las instituciones líderes en lo que es investigación de acidificación del océano. Actualmente contamos con 2 proyectos de investigación de gran envergadura que dentro de su línea de investigación están estudiando la acidificación del océano. Uno de ellos, un núcleo milenio, el cual yo me encuentro dirigiendo y en el cual colaboran colegas de cerca de 5 instituciones o 6 instituciones, lo tengo aquí en la mente, y que este núcleo milenio que se llama Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socioecológicos Marinos, ya que un proyecto que intenta evaluar cuál es el efecto de diferentes estresores, como yo mencionaba, como la acidificación, la desoxigenación de nuestros mares, la contaminación, la eutroficación y otros forzantes o estresores sobre el sistema socioecológico de la industria de cultivo de moluscos, es decir, un estudio más aplicado que está enfocado a evaluar cuáles son los efectos que podrían ocurrir en estos cambios que están ocurriendo en nuestros océanos sobre el cultivo de mitilios, por ejemplo, en la zona de Chiloé, o el cultivo de ostiones en el norte de Chile. Ese es uno de los proyectos que se encuentra en curso, en el cual participan varias instituciones. Y el otro, por supuesto, y que es de aún mayor envergadura, es este Instituto Milenio de Oceanografía, en la cual la institución principal es la Universidad de Concepción, y que dentro de las diferentes líneas de investigación tiene una línea de investigación asociada a lo que son los cambios que están ocurriendo en nuestros océanos, principalmente en el océano abierto. El Instituto Milenio de Oceanografía está destinado principalmente a estudiar el Océano Pacífico y áreas sobre todo que no han sido investigadas a través de cruceros de investigación, donde vamos a evaluar los cambios que están ocurriendo en la química del océano, pero también en las respuestas a nivel comunitario y a nivel de todo el ecosistema y cómo pueden estos cambios en pH estar generando cambios, por ejemplo, en el funcionamiento de nuestros océanos frente a las costas de Chile. Claro, porque estos cambios sin duda afectan a toda la cadena alimenticia. No sé, me imagino un ejemplo. Si afecta tal vez a quienes deben producir un caparazón o una concha y estos están en la cadena alimenticia de otro animal, por ejemplo, no sé, el salmón, también se vería afectada esta otra especie que a lo mejor no le afecta directamente la acidez en su organismo, pero sí al producir que tenga menos alimento disponible en el ambiente. Sí, justamente ese es uno de los temas de mayor interés por la comunidad científica actual. Durante todos estos años se han realizado muchos estudios, pero a nivel de especie, es decir, experimentos con una especie de molusco, con una especie de alga, con una especie de crustáceo, por decirlo así. Pero ahora el siguiente nivel es tratar de evaluar efectos a nivel ecosistémico, como tú mencionas. ¿Qué implica, por ejemplo, que las microalgas o los productores primarios disminuyan
por efecto de la acidificación y cuáles son los efectos que van a ocurrir a los siguientes niveles tróficos. Dentro del Instituto Milenio, por ejemplo, tenemos un colega, el doctor Peter Fondazos de la Universidad Católica, que va a estar haciendo experimentos con un grupo específico de productores primarios de algas fotosintetizadoras, que son los coccolitofóridos, y que construyen justamente estructuras de carbonato de calcio, y la idea también es poder evaluar cuáles son los efectos que podría tener esta acidificación del océano sobre estos coccolitofóridos, estos pequeñas microalgas que son muy abundantes principalmente y cumplen un rol muy importante, sobre todo en el océano abierto. Y cuando hablamos, profesor, de que van a afectar en la disponibilidad, por ejemplo, de mitílidos en el océano, ¿estamos hablando de que se va a reducir la cantidad tal vez de estas especies en años, décadas, siglos? Bueno, no hay respuesta para eso en realidad todavía, es decir, es difícil poder evaluar cuáles son los efectos de largo plazo que podrían ocurrir, cuáles son los niveles de... Nosotros, como te decía, solamente hemos realizado un estudio con mitílido en el sur de Chile, donde pudimos evaluar que si efectivamente los modelos, porque en realidad lo que se hace actualmente es modelar cuál podría ser el pH de nuestro océano en 50 o 100 años más, basado en los escenarios que entrega el IPCC en términos de emisiones de dióxido de carbono. Y si uno en condiciones experimentales simula el pH que va a tener el océano en 100 años más, nosotros observamos que cerca del 30% de la producción de mitílido se podría ver impactada. ¿Qué podría pasar en escalas de mayor tiempo? O si realmente estos escenarios de 50 o 100 años van a ser eso, o van a ser más intensos, van a ser peores, es algo que no sabemos. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con Cristian Vargas, investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, también director del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socioecológicos Marinos y también director de esta primera escuela latinoamericana sobre acidificación de los océanos que se va a realizar entre el 9 y el 16 de noviembre en la Estación de Biología Marina del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, ubicada en Dichato. Y precisamente sobre eso quisiéramos tener más información, profesor. ¿En qué consiste este encuentro? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, ya hace algunos años se generó una oficina internacional sobre acidificación del océano con sede en Mónaco. Y básicamente esta oficina tenía, dentro de muchos de los objetivos que tiene, es la coordinación de actividades de difusión, de enseñanza respecto de los problemas de acidificación del océano en diferentes partes del mundo. Y durante la última reunión que hubo en Mónaco se tomó la decisión de que Chile sería una sede muy interesante en la cual realizar una escuela sobre acidificación del océano de forma de enseñar o entregar conocimiento respecto a la forma en las cuales uno debe medir la química del océano, porque es muy importante que para que nosotros podamos comparar nuestros datos de pH o de dióxido de carbono en las costas de Chile con datos, por ejemplo, de Ecuador o de Europa o en el que se están viendo en Estados Unidos, es que todos sigamos ciertos estándares, digamos, de calidad. Y por lo tanto uno de los objetivos que tiene estos cursos son tratar de entregar las bases para que otro grupo de investigación en Latinoamérica, como en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, científicos que estén interesados a empezar a monitorear nuestros océanos, tengan el conocimiento para poder hacer mediciones de cierto estándar que nos permitan utilizar esta información en modelos, por ejemplo, globales respecto a los cambios del océano. Así que ese es uno de los componentes. Y el otro componente importante es también entregar el conocimiento para que científicos de países de Latinoamérica puedan también empezar a realizar experimentos con las especies locales que ellos tienen, para poder evaluar cuáles podrían ser los efectos que tendrían cambios de pH sobre especies específicas que se encuentran en las costas de sus países. ¿Y a quiénes está dirigida esta escuela? Bueno, esta escuela está dirigida principalmente para estudiantes de doctorado, postdoctorado y científicos jóvenes. ¿Ya? Pensamos que ese podría ser un
digamos, un grupo interesante al cual, digamos, entregar este conocimiento, porque es finalmente la gente que de aquí a los próximos años va a estar realizando la investigación. Así que justamente ese fue el objetivo de este curso, digamos, está destinado a ello. ¿Y todavía están abiertas la convocatoria o ya están listos los cupos? No, recientemente nos juntamos ahora hace 2 semanas y así hizo la selección. Tenemos estudiantes de doctorado y postdoc, no solamente de Chile, sino que tenemos estudiantes de Perú, tenemos de México, de Ecuador, de Brasil, me parece mucho que tenemos también alguien de Honduras también ahí. Así que, bueno, tenemos varios investigadores de Colombia también, así que está bastante bien representado, digamos, o de una buena cobertura, digamos, para este curso. Claro, entonces demuestra que por lo menos a nivel mundial existe una conciencia de este tema y de la necesidad de poner el foco en el estudio de la acidificación de los océanos. Pero a nivel país, ¿usted qué piensa? ¿Cómo estamos acá en Chile en esta materia? ¿Las investigaciones están lo suficientemente avanzadas? ¿Qué tal vez nos falta? ¿Nos falta el recurso humano? ¿Más recursos económicos para estas investigaciones? Bueno, el tema de acidificación del océano en Chile es relativamente reciente. Como te mencionaba, en el año 2009 recién partimos con un grupo de colegas, cerca de 6-7 colegas de diferentes instituciones, que partimos financiados por CONICIT con un proyecto de 3 años hasta el 2013, investigando solamente en 2 especies, que eran en esos tiempos los mitílidos, Mytilus chilensis y el loco, con colepas. Y recientemente se han incorporado algunos otros investigadores de otras universidades, pero aún así la comunidad es relativamente pequeña, es decir, nos conocemos prácticamente todos y estamos casi todos involucrados en muchos de estos proyectos que yo te mencionaba. Por lo tanto, es claro que es necesario tener una mayor cantidad de investigadores que estén trabajando no solamente en temática de acidificación del océano, sino también de los otros cambios que también se están observando en nuestros océanos, como son la disminución del oxígeno, los cambios en temperatura, en estresores múltiples en el fondo, que es como el próximo paso en que la comunidad científica está empezando a migrar para tratar de evaluar las respuestas que tienen los organismos en el océano. Claro, como usted menciona, son múltiples factores los que están influyendo hoy en día en cómo se está desarrollando la vida marina. No es solamente uno, no es solamente las acidificaciones, es una de las aristas de todo este macro tema que es el estudio del océano. Así es, justamente, como te mencionaba, recién están empezando a aparecer publicaciones científicas que están empezando a evaluar, por ejemplo, cuál es la respuesta de los organismos frente a la acidificación del océano, pero por ejemplo en un océano más cálido o en un océano con menos oxígeno. Es decir, hay mucho, digamos, mucho de investigación que queda por hacer, estamos recién partiendo. Y bueno, es un desafío para los investigadores que estamos trabajando en esto, y un desafío también para la gente joven que está realizando sus estudios de doctorado o postdoctorado. Uh-huh. Profesor, y también en el marco de este encuentro que se va a realizar en noviembre en Dichato, hay una invitación abierta a la comunidad, ¿cierto? Que es una actividad para todo público, tengo entendido, precisamente para dar a conocer investigaciones en esta línea que se va a realizar el día 14 de noviembre. Sí, el día 14, bueno, el curso se realiza entre el 9 al 16 de noviembre y que está, como te mencionaba, existen cerca de 16 son los seleccionados para este curso, pero hemos decidido que el día viernes 14 de noviembre se va a realizar un simposio que es abierto a toda la comunidad, es decir, pueden ir estudiantes, es decir, gente en general que está interesada en la temática, y en la que van a participar los mismos profesores que están participando en esta escuela de acidificación del océano. Va a estar Andrew Dixon, que él es profesor de la institución de oceanografía Scripps en San Diego, en Estados Unidos, uno especialista, digamos, en lo que es química del océano. Va a estar Sam Dupont, que es de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, que tiene mucha experiencia, por ejemplo, en el estudio de la respuesta que tienen equinodermos frente a la acidificación del océano. Va a estar el doctor José Martín Hernández Ayón, él es de México, y tiene mucha experiencia también en estudios sobre los cambios que están ocurriendo en la química de nuestro océano, principalmente en lo que es la costa de Baja California. Va a estar Helen Finlay, ella también es investigadora del Laboratorio Marino de Plymouth en Reino Unido, también con una vasta experiencia en lo que es la implementación de estos sistemas para manipular el dióxido de carbono y así poder realizar experimentos. La doctora Lisa Robbins,
que ella es de Centro de Ciencias Marinas y Costera de San Petersburgo, en Estados Unidos, también con mucha experiencia en el tema de acidificación. Y hemos invitado también a colegas que están trabajando actualmente en investigación de acidificación de acá de Chile. Viene el doctor Patricio Manrique, que está trabajando en el CEASA, en un centro que está en el norte de Chile, que también con mucha experiencia en investigación en acidificación, principalmente enfocado en el comportamiento, en cambios en comportamiento en organismos marinos. El doctor Nelson Lago, que es de la Universidad Santo Tomás, del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático, y que él ha trabajado también durante estos últimos años en lo que es el efecto de acidificación en calcificación, es decir, en cómo la acidificación puede impactar la tasa con la cual los organismos construyen sus conchas de carbonato calcio. Así que Nelson también va a contarnos un poco sobre su estudio. El doctor Peter Fondazos de la Universidad Católica, que te mencionaba, trabajaba sobre estos cocolitoforios, estas pequeñas microalgas. Y hemos invitado también a Stefan Gelsich de la Universidad Católica, que él está trabajando justamente en nuestro núcleo milenio y que está enfocado a evaluar cuáles son las implicancias de tipo sociales, digamos, que podría tener esta acidificación del océano. O sea, es muy completo el programa, tanto para los que participan de esta escuela, como también la invitación abierta al público que quiera ir a enterarse de qué están las investigaciones a nivel mundial, no solamente nacional. Exacto, es decir, va a haber una amplia cobertura de diferentes ámbitos, desde fisiología, biología, química, aspectos socioeconómicos, así que creo que va a estar bastante interesante, y así que invito a todos los que asistan, digamos, porque es una excelente oportunidad, sobre todo a los estudiantes de pregrado, que muchas veces no tienen la oportunidad de participar, digamos, tener estos simposios con investigadores de diferentes disciplinas, de diferentes países que trabajan en temas que yo creo que son bastante atractivos para la comunidad en general. Por supuesto, así es que ya lo saben, desde ya pueden ir agendándolo el día viernes 14 de noviembre a partir de las 9 horas en el auditorio Jaime Baeza de Empreudec. Se va a realizar este simposio gratuito y abierto a todo público, denominado específicamente la acidificación del océano, la nueva amenaza para los ecosistemas marinos, donde se darán a conocer las investigaciones sobre esta temática y también algunas de las cosas que se van a estar tratando en esta escuela latinoamericana sobre acidificación de los océanos. Así que, profesor, agradezco que haya estado hoy aquí con nosotros, que haya compartido algo de lo que se conoce de este tema con nuestros auditores, que es un tema bastante relevante para nuestro país, para nuestra región, lo hemos dicho en otras entrevistas, la cantidad de costa que tiene nuestro país y lo inmenso que es el mar y, por supuesto, lamentablemente, lo poco que sabemos hasta ahora de él. Por supuesto, un tema que es muy relevante. Tenemos una larga costa y en el momento de empezar a mirar el océano, quizás hemos pasado muchos años mirando, digamos, otros componentes, incluso mirando nuestros cielos, y en el momento de mirar este inmenso mar que tenemos frente a nuestras costas y evaluar cuáles son los cambios que están ocurriendo. Muchas gracias por la invitación también. Gracias a usted por habernos acompañado. Hoy hemos conversado con Cristian Vargas. Él es investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, director del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socioecológicos Marinos y también director de la primera Escuela Latinoamericana sobre Acidificación de los Océanos, que, como le hemos contado hoy, se va a realizar entre el 9 y 16 de noviembre en la Estación de Biología Marina del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, donde se va a estar abordando toda esta temática de la acidificación del océano. Eso ha sido todo por este programa. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta pronto. Fue Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica, con la conducción de la periodista Karen Candia.